Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de la TIC. El Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales no pudo estar ausente a este tan importante evento, entonces agradecemos a la profesora Ingrid Wagener que hoy nos va a desarrollar Innovando en Educación, clase invertida. Antes de saludar a la profesora, voy a leer un breve currículum de ella. Ella es profesora licenciada en Ciencias Matemáticas, mención pura. Es titulada en Pedagogía para egresados universitarios y Didáctica Universitaria. Es catedrática titular en la asignatura Ecuaciones Diferenciales 2 del área de análisis en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Diplomada en Educación Matemática, título otorgado por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, culminando el máster universitario en didáctica de las matemáticas en educación secundaria y bachillerato con la Universidad de La Rioja, España. Tema de tesis, clase invertida. Es profesora de matemáticas del séptimo, octavo y noveno grados y tercer año de la media del Colegio de Asunción. Es miembro del equipo académico de OMAPA, encargada de la creación de problemas para la Olimpiada Infantil de Matemática y de los materiales de entrenamiento para la misma. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Yo agradecidísima con la invitación para poder una vez más compartir mi experiencia, digamos, en esto de la clase invertida, que es algo en lo que estuve ahondando debido a la maestría que estoy realizando y a punto de culminar. Entonces, súper contenta con la invitación. Iniciamos entonces con mi presentación. Sí, profe, queda a tu cargo. Ok. Empecemos entonces. Bueno, el tema es Innovando en Educación. Una propuesta es la clase invertida y uno se imagina su clase patas para arriba, ¿verdad? Pero vamos a enterarnos un poquito más de qué significa invertir una clase. En cuanto a contenido de lo que quiero comentarles hoy, está justamente eso, qué es la clase invertida, cómo se originó este modelo educativo. Algunos tendrán alguna idea ya, pero bueno, vamos a saber un poquito más de esta propuesta. Ver sus fases, el rol del docente y el rol del estudiante dentro de la propuesta. Vamos a ver un poquito una comparación entre lo que es la clase tradicional y la clase invertida, que no significa que una sea mejor de la otra, que la otra, pero que vamos a comparar un poquito. Vamos a ver ciertas investigaciones realizadas, en qué nos sustentamos para proponer esto, unos ejemplos, las ventajas, las desventajas, cómo el trabajo cooperativo es un complemento de la clase invertida, las herramientas que nos pueden servir para invertir la clase y algunas conclusiones. Bien, empecemos entonces por ver qué es una clase invertida. Es una propuesta didáctica innovadora, ¿sí? Propone invertir roles y procedimientos del modelo tradicional. Entonces estamos hablando de dar vuelta a ciertas cosas, ver a ciertos roles, manejar de manera diferente una clase. Cambiar, trabajar contenidos en el aula y hacer tareas en casa por trabajar contenidos en casa y hacer trabajos cooperativos en el aula. Esa es la idea, ¿sí? Hacer ese cambio. Realizar actividades autónomas con aprovechamiento de las bondades de la tecnología. Entonces, las tecnologías acá son nuestra herramienta fundamental para poder invertir la clase. Fíjense en el dibujito, dice antes de la clase y durante la clase. Antes de la clase presencial, los chicos reciben todo aquello que nosotros podamos darle a través de las tecnologías y una vez en clase ellos aplican todo eso que fueron recibiendo en casa a través de lo que nosotros les damos como actividades. Bien, vamos a ver un poquito cómo se originó este modelo educativo. En el 2007, estos dos profesores, son profesores de química, eso es algo que a mí me gusta mucho porque son profesores que están trabajando, que están en aula, que saben lo que significa estar en aula. Ellos son Bergman y Sams, como les decía, profesores de química que al encontrarse con la dificultad de tener alumnos ausentes en las clases, tuvieron la brillante idea de crear un software para grabar las presentaciones, los PowerPoints, para esos alumnos y así poder ayudarles a recuperar aquello que ellos habían perdido durante esa ausencia.
Esto le gustó mucho a otros estudiantes y empezaron a pedir que se les comparta también los PowerPoints. Entonces, cada vez más se fue extendiendo la idea de hacerles llegar a los estudiantes la información incluso antes de llegar a la clase. En principio no estaba dirigido de esta forma, sino que más bien era para solucionar un inconveniente de chicos ausentes. Entonces, como se fue agrandando, ya otros profesores les pidieron, sus compañeros de trabajo les pidieron a ellos que les den charlas sobre cómo ellos estaban manejando esta situación, y así se fue esparciendo y esparciendo entre los docentes. La vieron como una técnica muy útil y resultó muy atractiva también para los estudiantes, hayan estado o no en clase. Entonces fue así como se fue generando todo este modelo educativo nuevo, ¿verdad? El modelo tiene unas fases, no es que así nomás se presenta, sino que va cumpliendo cierto procedimiento para poder llevarlo a cabo. En esa primera fase, que es crucial, en esa primera fase en la que se planifica absolutamente todo, en la que se hace un nuevo contrato con el estudiante, porque la verdad es que es un nuevo contrato. Muchas veces uno va a decir, está difícil que los estudiantes por sí solos se interesen. Ahí está. O sea, se inicia con la explicación sobre qué es lo que se espera de ellos. ¿Sí? Es la presentación general de la metodología de trabajo, los objetivos que se pretende alcanzar, las competencias que se quieren desarrollar con las actividades, las responsabilidades, los compromisos de cada uno, los plazos que hay que cumplir, la formación de grupos para se puede hacer trabajos en grupo, los métodos, las herramientas que se van a utilizar para la evaluación, las rúbricas, todo tiene que estar aclarado en este momento, en esta primera fase. En la segunda fase ya se llevan a cabo las actividades en la casa. Principal herramienta motivadora es la tecnología, ¿sí? Porque como a los estudiantes les atrapa esto, lo que debemos buscar es la forma de que ellos la utilicen de la mejor manera. Porque muchas veces reciben muchísima información, pero de ahí a que la estén utilizando de manera eficiente es también nuestro compromiso. La tercera fase ya es el retorno al aula con los saberes asimilados. O sea, una vez que ellos recibieron esa información de alguna manera, con alguna herramienta tecnológica, ellos están listos para regresar a la clase y realizar el trabajo cooperativo, reunirse con sus compañeros y trabajar colaborando con su aporte. Cada uno entonces trae lo que aprendió, lo que comprendió. Puede darse el caso, evidentemente, de que hayan cosas que ellos no hayan entendido en el trabajo autónomo. Entonces, el profesor da un tiempito de unos 10 minutos en los que hace aclaraciones, aclara todas las dudas que pudieron haber surgido durante ese trabajo a distancia. Y una vez hecho esto, entonces ya inicia el trabajo cooperativo. En la cuarta fase, lo que se hace es evaluar todo el proceso, el logro de los objetivos, todo lo que se hizo. No solamente los objetivos en cuanto a contenido, sino también en cuanto al desarrollo general, el desempeño general, tanto de los estudiantes como del profesor, tanto como del desarrollo general de la estrategia, cómo ha funcionado, cuáles son los beneficios, qué es lo que le vieron de bueno, qué es lo que se puede mejorar, todo eso. Vamos a ver un poquito el rol del docente y del rol del estudiante, porque como ven, cambia algo la forma de trabajar. El docente ya no es el que está parado enfrente dictando una clase mientras los estudiantes le escuchan y replican lo que el docente le explica, sino que más bien sirve de guía, es el que retroalimenta, es el que acompaña, es el que motiva, es el que pone a disposición de los estudiantes las herramientas necesarias para que él cree esa información que necesita. El estudiante tiene que comprometerse con su aprendizaje. Eso es fundamental. Y eso es algo que ahora estamos viviendo muy intensamente. Eso es algo que constantemente en este momento estamos haciendo llegar a nuestros estudiantes, ya que en vista de este marco de la pandemia y todo lo que estamos viviendo mundialmente, realmente el estudiante debe comprometerse. Como siempre le digo a mis chicos, por más
chicos que sean de 13, 14 años, es grande el compromiso y es grande es mucho lo que se espera de ellos, ¿verdad? Entonces, es también un buen momento para hacerles entender la importancia que tiene ese esfuerzo que ellos le pongan en poder aprender. Tiene que gestionar su tiempo, tiene que desarrollar competencias transversales al contenido. O sea, acá no estamos hablando solamente de la ciencia que se les transmite, de la historia, de la literatura, de la matemática que se les transmite, sino de todo lo que implica tener que enviar trabajos vía internet, tenés que investigar vía internet, un montón de herramientas digitales que ellos tienen que aprender a manejar. Potencia su motivación intrínseca, eso también es algo que ellos van a tener que ir haciendo automáticamente a medida que van avanzando en su aprendizaje. Y acá puse una diapositiva que se suele compartir así entre los profesores. Decimos que los profes del 2019 hasta necesitaban ayuda a veces para poder prender el proyector y que todo esté funcionando bien. Y sin embargo, ahora estamos cargados de habilidades que a lo mejor hace unos meses atrás nomás jamás hubiésemos imaginado que hubiésemos podido dominar como lo estamos haciendo en este momento o como nos estamos atreviendo a avanzar justamente en eso, en adquirir esas habilidades en cuanto a la tecnología. Y así como nosotros hemos podido lograr esto, nuestros estudiantes también pueden hacerlo y tenemos que poner mucha mente positiva y ganas de producir esta innovación, ya que dada la necesidad, entonces eso es como que nos ayuda un poco más a atrevernos a nuevas cosas. Vamos a ver un poquito lo que significa una clase tradicional y lo que significa una clase invertida. Y como les decía, que no necesariamente una sea mejor que la otra o una se deba aplicar todo el tiempo y la otra se debería desechar, de ninguna manera es así. De hecho, la clase invertida es aplicable para ciertos contenidos. Como docentes sabemos que no todo los estudiantes van a poder desarrollar completamente solos o de manera autónoma. Hay ciertas cosas que requieren la presencia y el conocimiento de un profesor, ¿verdad? En este dibujito se puede ver que se entregan contenidos en clase y los estudiantes hacen tareas en la casa. Es más o menos lo que solemos hacer normalmente, digamos. Bueno, la idea de la clase invertida es entregar contenidos en casa, que como ven ahí se le ve a un niño mirando la pantalla con el profesor transmitiendo de alguna manera, cosa que no necesariamente tiene que ser así. Puede ser el profesor transmitiendo algo, pueden ser otros profesores transmitiendo algo, otros profesionales dando una conferencia, puede ser alguna aplicación que implique un juego. Diferentes herramientas hoy en día existen un montón en internet, solo que es el profesor el encargado de saber qué poner a disposición de su estudiante para que la utilice de manera conveniente. Y luego, una vez adquiridos ciertos conocimientos, muestra el dibujito, se practican y aplican en clase. Y ahí se ve cómo los estudiantes están trabajando ya en grupos y el profesor está asesorando a quienes tienen alguna necesidad. Todo esto realmente está avalado por investigaciones. No es que se le ocurrió a dos profesores y bueno, y ya, sino que a partir de esa idea se empezaron a hacer investigaciones analizando diferentes posiciones, diferentes visiones del modelo en sí. Ya que acá tenemos la visión de los profesores, la visión de los directivos, visión de los estudiantes, visión de los padres, porque hasta los padres quedan mucho más involucrados en la formación de sus hijos, ya que los están viendo recibir información en la casa a través de la computadora, que es lo que está ocurriendo hoy en día en todo el mundo, ¿cierto? Bueno, por presentar algunas investigaciones están citadas estas, aunque en internet se encuentran muchísimas más, muchísimo material, libros, hay revistas
revistas de tecnología, un montón de información, pero por comentarles, estos documentos son muy buenos. El artículo de William Perdomo de Rodríguez, su artículo fue publicado en una revista electrónica de tecnología educativa, como ven ahí, y se basa en un estudio de evidencias de aprendizaje significativo en un aula bajo el modelo Flip Classroom, que es la clase invertida. ¿Sí? Entonces habla de un aprendizaje significativo. También en la Universidad de Pensilvania se llevaron a cabo investigaciones y una conclusión muy importante a la que se llega es que se logra un máximo aprovechamiento de las clases presenciales porque hay mayor participación dentro de la clase presencial. Un profesor alemán, Jürgen Hanke, él, a través de las investigaciones también, afirma que los conocimientos previos a la clase presencial permite que ésta se vuelva más participativa, dinámica y con aportes significativos. Y eso puede ocurrir naturalmente porque, de hecho, cuando nosotros asistimos a una reunión y tenemos cierta idea de lo que se va a tratar, ya vamos con algún aporte que podamos hacer, alguna idea que pueda aportar dentro de la realización de una reunión cualquiera. ¿Se imaginan lo que es para estudiantes que van a ir a participar de una clase si es que ellos ya reciben ciertas nociones anteriormente? Como que se crea ese ambiente de mayor seguridad dentro de la clase de modo a animarse a participar. Y este otro documento muestra el impacto del aula invertida en un curso de matemáticas. Así que es súper interesante, muestra paso a paso este impacto que ocasiona el aula invertida dentro de un curso de matemáticas específicamente. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la clase invertida en historia. Este es un profesor que empezó a mostrar videos que él iba armando y preparando para sus estudiantes según los contenidos que quería desarrollar. Son videos así muy dinámicos, muy entretenidos. Y ahí está el aporte de un alumno que dice: me encantaría que todos los profesores usaran esta manera de impartir la clase. Aunque parezca muy modernista, es aprendizaje seguro. O sea, eso es lo que opinaba él. Y entre ellos hay otros montón de opiniones muy interesantes de los estudiantes mismos. Esta es una clase invertida en ciencias, nada más que como ejemplo. Fíjense que no es un video, sino que es un juego, una sopa de letras en la que los alumnos adquieren conocimiento sobre ciertos conceptos de la ciencia, estructura de la célula, dice ahí. Y ellos tienen que buscar y bueno, ya se están como enterando de ciertos conceptos. Probablemente no los profundizan demasiado, pero ya tienen noción de algunos conceptos que más adelante se van a trabajar en clase presencial o que se van a utilizar para alguna actividad que el profesor proponga dentro de la clase. Y esto van pasando, ven que dice, acá hay unas flechitas que van mostrando que uno puede ir avanzando en las actividades. Entonces, no solamente se trata de filmar un video y que el estudiante reciba la información en su casa a través de la pantalla dada otra vez por el profesor, sino que además hay otro montón de herramientas tecnológicas que pueden servirnos para invertir la clase. Acá hay un ejemplo de una clase invertida de lengua y literatura en la que ellos también trabajan con el internet, ¿verdad? Y van completando, van respondiendo a preguntas, diferentes actividades interactivas. Y bueno, permítanme presentar la de matemática, es la que justamente yo estoy desarrollando para defender la tesis ya en pocos días. Se trata de la aplicación del modelo Flip Classroom, clase invertida, en ecuaciones cuadráticas para la resolución de problemas. Ese es el tema que yo elegí en vista de varias dificultades que voy notando entre mis estudiantes con respecto a recordar ciertos procedimientos algebraicos para luego poder resolver problemas. Entonces, hay un montón de álgebra que ellos van dando desde el 7º grado hasta el 9º grado y llegan al 9º grado teniendo que resolver problemas y se encuentran con muchas dificultades
o baches dentro de sus conocimientos referentes al álgebra, como en el factoreo, en la potencia, en las raíces, en un montón de elementos necesarios para poder seguir avanzando. Entonces, consideré que podía ser muy útil invertir la clase, hacerles llegar a ellos videos o otras maneras, como les dije. En principio, yo pensé en los videos y es por eso que creé un canal de YouTube en el que iba levantando ciertos videos que consideraba que a ellos les vendría muy bien como retroalimentación y otros en los que podrían aprender, empezar y ver por primera vez algún procedimiento que se tenga que desarrollar para después poder aplicar esto en la resolución de problemas. Entonces, acá está toda la parte procedimental, digamos. Ellos crean esas herramientas y van al aula con las mismas para ya aplicarla en la resolución de problemas. Vamos a ver un poquito las ventajas y las desventajas de esto, porque no todo es maravilloso como se sabe. En cuanto a ventajas, la autonomía y compromiso en el aprendizaje. Esto es algo muy importante que desarrollar y que es necesario desarrollar cada vez más en nuestros estudiantes. Las competencias digitales, que son absolutamente necesarias. El aula como un espacio de interacción para el aprendizaje. Entonces le damos al aula otra connotación, ¿sí? Que sea un espacio de interacción, no un espacio pasivo en el que el estudiante simplemente escucha, atiende, sino un espacio en el que él interactúa para poder aprender. Se atiende a la diversidad. Esto es respetando los tiempos de los estudiantes, cada uno en sus tiempos, ve algún video. Tal vez uno que lo vea una vez ya comprende, otro necesita verlo más veces o de manera más pausada. Entonces esto le permite también adecuarse a las necesidades que pueda tener algún estudiante. Mejora el aprendizaje y el rendimiento, y esto está demostrado a través de las investigaciones, ya las mencionadas y otras más. En cuanto a desventajas, es necesario el acceso a recursos tecnológicos y sabemos que lastimosamente no todos están en condiciones o tienen estos recursos tecnológicos y ojalá vaya siendo posible que esta herramienta se vaya extendiendo cada vez más, ¿verdad? Por lo menos desde el uso de los celulares. La formación de docentes, que es necesaria, ¿sí? Prepararse para planificar este tipo de actividad, este tipo de modelo innovador de trabajo. Dificultades para asegurar la aprehensión e internalización de contenidos. Muchas veces es más difícil el control porque, como les decía, depende muchísimo del compromiso del estudiante. Entonces, a veces pueden surgir esas dificultades de si llega el estudiante a la clase presencial y será que realmente estuvo aprovechando lo que tenía que aprovechar estando solo en casa. No aplicable a todos los contenidos. Esa es otra desventaja. Como les decía, sabemos que hay contenidos que precisan de la presencia del docente, de la intervención más cercana del docente. Entonces, eso podría significar también una desventaja. El trabajo cooperativo como complemento de la clase invertida. Resulta que el trabajo cooperativo, o como lo llamábamos antes, trabajo grupal, ahora tiene un nombre más bonito porque como que cooperativo, es que como que se nota que cada uno tiene que aportar algo en bien del grupo. Ese trabajo grupal como que perdió muchos adeptos porque resulta que muchas veces los estudiantes lo ven como una carga más que como un apoyo, porque hay veces que los estudiantes, hay algunos que tienen que dedicarse a hacer todo el trabajo, mientras otros no colaboran. Entonces, como que a veces son reacios a tener que realizar algún trabajo grupal. Sin embargo, hoy en día es necesario, es indispensable que sepamos trabajar en equipo, que sepamos aportar para que nuestro equipo vaya adelante. Entonces, es otra de las competencias que tenemos que ir desarrollando en nuestros estudiantes. Pero para ello tenemos que darle las herramientas de modo a que no ocurra esto que normalmente solía o suele ocurrir dentro de los trabajos en grupo. Entonces, ahí
entra la necesidad de una planificación muy bien pensada por parte del profesor, de modo a que cada estudiante tenga su responsabilidad y pueda aportar con ella. Y que sin esa responsabilidad cumplida por ese estudiante, el grupo no pueda estar funcionando bien, de modo a que los demás hagan que ese estudiante se integre y colabore como debe colaborar, ¿verdad? El trabajo cooperativo entonces complementa a este modelo en el sentido de que en casa ellos reciben una formación, no necesariamente todos deben recibir la misma, algunos reciben sobre un tema, otros sobre otro, otros sobre otro, entonces en el momento en que se juntan cada uno tiene que aportar sobre su tema. Entonces las responsabilidades distribuidas son sumamente importantes. El aprendizaje se construye mediante la interacción, se valora el aporte y las habilidades de cada integrante del grupo. Y fíjense en el dibujito cómo es necesaria cada pieza de modo a que el rompecabezas quede completamente armado. Si falta alguno, entonces siempre va a haber un hueco dentro de ese trabajo. En cuanto a las herramientas para invertir la clase, como les decía, no solamente nos referimos acá a videos en los que vamos explicando o en abrir un canal de YouTube o hacerles llegar videos de alguna manera explicando, porque sería como que repetir otra vez lo que hacíamos presencialmente. También a eso le podemos agregar otras herramientas. Fíjense, acá se plantean 40 herramientas, de hecho que hay muchísimas más, es cuestión de ponernos a investigar, rebuscarnos y adaptar lo que consideremos que es mejor para cada uno de los grupos de estudiantes que tenemos. Pero acá sí se ofrecen una variedad bastante interesante de herramientas. Otra vez están clasificadas en su utilidad, dice desarrollar actividades individuales y colaborativas, estas que están acá, fomentar el aprendizaje colaborativo, evaluar alumnos a través de rúbricas, ven que acá aparece Rubistar, RubyMaker, publicar o divulgar los trabajos, acá tenemos Aula Planeta, blogs, poder hacer blogs, acá tenemos generar cuestionarios interactivos, ¿sí? Hay juegos, Socrative, Quizlet, son juegos interactivos que nos pueden permitir también evaluar muchas veces. Crear presentaciones, crear murales virtuales, crear video lecciones o videos interactivos. Entonces, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar de modo a invertir la clase y hacer que ellos queden atrapados y motivados a aprender en casa solos. Bueno, entonces acá hay una conjunción entre lo que son las TIC y las TAC. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Todo lo que tenemos para comunicarnos. Y las TAC están enfocadas directo a la educación. Son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿sí? Entonces se pasa de un aprendizaje de la tecnología, aprender a manejar la tecnología, a un aprendizaje con la tecnología. Entonces, la tecnología no tiene que ser tan complicada que implique que tengamos que aprender a utilizarla primero, sino que tiene que ser lo suficientemente fácil y manejable de modo a que nos sirva directo como una herramienta. Y vamos un poquito a las conclusiones. Yo les hablaba de un nuevo contrato. Es un nuevo contrato porque cambian las reglas. Y esas reglas tienen que estar muy claras desde un principio. El trabajo cooperativo para resolver problemas también tiene que estar muy claro. Se debe pedir la verdadera colaboración, ¿sí? El verdadero aporte de cada estudiante dentro del grupo, insistir constantemente en la necesidad de ese aporte. Hablando un poquito más sobre las conclusiones, esta metodología dice permite el desarrollo de varias competencias. No estamos hablando de contenido, estamos hablando de competencias. ¿Sí? A través de ella, a través de este modelo, se pueden desarrollar competencias digitales y tecnológicas con todo el uso de la tecnología que hay que hacer, competencias matemáticas, el contenido en sí, lingüísticas, sociales y de comunicación, en ciencias básicas y en aprender a aprender, sobre todo aprender a aprender. ¿Sí? Además, la interacción, las formas de presentación, las formas de expresarse, todo esto se está desarrollando a través de este modelo.
Fomenta la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la autonomía, que no nos tenemos que cansar de insistir que es necesario que desarrollen. Cualquier materia puede utilizarla para trabajar determinados contenidos y desarrollar las competencias transversales mencionadas. Entonces, esto no es algo exclusivo de la matemática ni de las ciencias, sino que se puede adaptar a cualquier materia, eligiendo adecuadamente el contenido y eligiendo adecuadamente las herramientas tecnológicas que se van a utilizar. No se debe olvidar que la motivación principal recae en el buen uso de la tecnología y es fundamental una excelente planificación, partiendo de objetivos claros, ¿sí? Entonces, la principal fuente de motivación es la tecnología, pero es el docente el que debe estar detrás planificando esa tecnología y su buen uso. Toda innovación requiere esfuerzo, perseverancia y cambios en los paradigmas. Entonces, el primer pasito es empezar, ¿verdad? Es dar ese primer pasito, animarse a hacerlo. No significa que a la primera salga todo bien, pero estamos hablando de un cambio de paradigma, de un cambio de metodología, aplicar algo nuevo. Entonces, eso requiere esfuerzo, requiere perseverancia. Hay que animarse y avanzar, continuar y no decaer. Bueno, y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahí dice, anímense a invertir su clase. Espero que les resulte interesante, que despierte ciertas ideas y que les motive a hacer algo nuevo, algo diferente y que además, aunque sea la primera vez, que salga muy bien. Y si no es así, volver a intentarlo, ir ajustando los detalles y tratar de que realmente funcione. Teniendo en cuenta todas las dificultades que puedan surgir, pero sin decaer. Y también animarle a los estudiantes a que se atrevan a hacer cambios en sus formas de aprender. Ya que nos estamos adaptando a tantas cosas, bueno, sigamos haciéndolo y aprovechemos de la manera más positiva que podamos todo esto que estamos viviendo. Y eso es todo. Un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, profesora Ingrid. Así como usted dijo, creo que los estudiantes y los docentes se van a animar. Más, estoy convencido de que esta modalidad de trabajo vino para quedarse y cuando todo vuelva a ser, digamos, como antes, esto sí o sí quedará en las clases de cada uno de los profesores. Así que muchas gracias, profesora Ingrid. Hasta un próximo encuentro. Esto es todo de parte del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Muchas Hasta gracias, pronto. Marcelo. Dale, profe. Chao, chao. Chau, chau.